En nuestro mensaje anterior, los que pudieron escuchar el anterior domingo, estábamos empezando un estudio consecutivo del Evangelio de Lucas, la introducción al Evangelio de Lucas, o como le llama el apóstol Pablo, el médico amado, ¿verdad? Bueno, vimos cómo Lucas, en su introducción, en su saludo, nos aseguró que él iba a darnos un relato completamente ordenado. Estábamos viendo que Lucas eh, era un griego que tenía eh, cierto grado elevado de educación. Entonces, él se encargó de tener una investigación profunda de todos los acontecimientos en relación a Cristo y su obra redentora. Y precisamente ahora vamos a empezar a estudiar ese relato ordenado que el escritor Lucas le había prometido al excelentísimo Teófilo que le iba a dar, ¿no? Que le iba a dar. Eh, Lucas ordenadamente comienza este capítulo 1 presentando dos anuncios de nacimiento, ¿no? El primer anuncio de nacimiento que menciona Lucas es el anuncio del nacimiento del heraldo, del precursor del Mesías, que es Juan el Bautista. El otro anuncio de nacimiento que nos va a presentar en este capítulo 1 va a ser el anuncio del nacimiento del Mesías mismo, del Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Ambos anuncios, si ustedes pueden ir viendo ahí, ¿no? En el capítulo 1, ambos anuncios fueron dados por el mismo ángel, el ángel Gabriel. Tanto el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista como el anuncio de Cristo fueron dados por el ángel Gabriel. Este mismo ángel es nombrado ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, primero en el capítulo 8, cuando él explica una visión, la visión del carnero y el macho cabrío. Luego, en el siguiente capítulo de ese mismo libro de Daniel, en el capítulo 9, el mismo ángel, el ángel Gabriel, es quien interpreta la profecía de las 70 semanas. Entonces ya tenemos a este ángel Gabriel apareciendo y siendo nombrado ya desde el Antiguo Testamento, lo cual también nos va mostrando que es un ángel usado por Dios para estos mensajes especiales, ¿no? Al hombre. Los únicos dos nombres de ángeles registrados en la Biblia son el ángel Gabriel y el ángel Miguel. Después, cuando nos menciona la aparición de un ángel anunciando, no nos los menciona con un nombre propio, ¿no? A diferencia de Gabriel y Miguel. El significado del nombre Gabriel, este ángel Gabriel, es un poco debatido. Eh, Algunos dicen que significa Dios es poderoso, mientras que otros concuerdan o llegan a la conclusión de que Gabriel significa el poderoso de Dios. Lo que sí nosotros podemos eh, concluir en base a estas dos interpretaciones del significado del nombre de este ángel es que al final de cuentas, sí Dios es poderoso y este ángel, a pesar de que es poderoso, pertenece a uno más poderoso, que es Dios, que es Dios. Este ángel Gabriel es a quien Lucas nos presenta ahora en el Nuevo Testamento como el anunciante, como el mensajero de el primer nacimiento que vamos a estudiar en la mañana de hoy, el nacimiento del precursor, el anuncio del nacimiento del precursor de Cristo. Y vamos a desglosar que es el pasaje que leyó nuestro hermano Kevin Archer esta mañana de Lucas, versículos 5 al 25. Vamos a desglosarlo en cuatro encabezados. Cuatro encabezados. El número 1, vamos a ver un poco conociendo a Zacarías y a Elizabeth. ¿Quiénes son estos dos hermanos? ¿Quién es esta pareja, este matrimonio? Número 2, vamos a ver la aparición del ángel
con un anuncio de parte de Dios. Número 3, estaremos viendo la incredulidad de Zacarías y sus consecuencias. Y por último, número 4, la fidelidad de Dios siempre queda intacta. Y así entramos de lleno al estudio en esta mañana de la palabra del Señor. Conociendo a Zacarías y a Elizabeth, nuestro primer encabezado. Vamos a leer rápidamente el versículo 5 de Lucas capítulo 1. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. En un contexto general, para conocer a esta pareja, tenemos que apreciar que el escritor Lucas nos presenta un contexto, un tiempo en el que esta pareja vivió. Era el tiempo de los días del rey Herodes. Alguna vez ya habíamos hablado de esto. Aquí se está refiriendo a Herodes el Grande, quien reinó sobre Judea desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Ahora, este rey Herodes, Herodes el Grande, se caracterizaba por ser temido. Todos le tenían miedo porque era un rey tirano, era un rey cruel. Ese es el mismo rey que alguna vez habíamos hablado, que mató a todos los hijos que tuvo con una de sus esposas, Mariamna I, porque estos hijos eran herederos legítimos del trono, porque pertenecían a una dinastía real por parte de su mamá o por parte de Mariamna I. Ella era eh, heredera legítima del trono y por ende sus hijos tenían sangre real. Herodes, por otra parte, por tener un corazón codicioso que deseaba tener solo él la autoridad, solo él todo el poder, mató a todos esos hijos porque eran herederos del trono. Ese era el tiempo en el que Lucas nos presenta y dice, ahí es en donde estaba viviendo esta pareja. Lucas nos presenta al sacerdote Zacarías, cuyo nombre significa Jehová ha recordado, y también el escritor nos presenta a su esposa, a la esposa de este sacerdote, que es Elizabeth, y su nombre significa Dios es digno de toda confianza. Qué hermoso significado, ¿no? De ese nombre, Elizabeth. Dios es digno de toda confianza. Aquí podemos nosotros ver un contraste muy interesante que Lucas nos va a presentar entre los días de Herodes, quien es Herodes, y entre esta pareja piadosa, Elizabeth y Zacarías. Por un lado, Herodes anhelaba más poder, más autoridad y vivía para sí mismo. Y por el otro lado, Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, como dice el versículo 6, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos no vivían para sí mismos, sino que pretendían, buscaban vivir para Dios, para agradar a Dios. Por otro lado, Herodes, una vez más, mató a sus hijos, herederos del trono, y más adelante mandó matar también a todos los hijos menores de 2 años de Jerusalén y de sus alrededores. Mientras que Zacarías y Elizabeth anhelaban tener un hijo y no podían. El versículo 7 nos aclara eso, ¿no? No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Hermanos, ¿se dan cuenta este contraste entre Herodes y esta pareja piadosa deseando agradar a Dios? A veces nosotros nos encontramos en esa situación que nos lleva a tener una lucha espiritual, porque mientras tú deseas servir al Señor, agradar al Señor, amarle con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, vivir una vida piadosa conforme a su voluntad, estás siendo afligido, estás sufriendo dolores. Y encima de eso, se agrega la situación de que
es inevitable para ti apreciar o ver que aquella persona que abiertamente le da las espaldas a Dios, rechaza a Dios y vive una vida sin temor, sin reverencia al Señor, esa persona no está afligido. Al contrario, terrenalmente hablando, le va todo bien, ¿no? Le está yendo todo bien, goza de buena salud, aunque ellos, este tipo de personas, ¿no? No los aprecian, no los aman, tienen hijos, tienen bienes materiales, llevan a cabo sus planes malignos y salen ilesos, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando acá? Estoy tratando de agradar a Dios. Y ellos no lo hacen, al contrario, lo rechazan y a ellos les va todo bien y yo estoy afligida. Es una lucha espiritual, hermano. Empieza a haber un choque entre lo que nosotros vemos que sucede con el impío, ¿no? Escucha lo que dice la palabra del Señor en Salmos 37, 1 y 3. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, pecado, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien. Eso es lo que hicieron Zacarías y Elizabeth. Ellos veían cómo este rey Herodes, que por cierto tenía una vida pública, así que era inevitable que Zacarías y Elizabeth no sepan todo lo que eh, Herodes hacía. Todos sabían lo que él hacía, mató a sus hijos, pero eso no fue excusa para que Zacarías y Elizabeth no dejen de vivir conforme a la voluntad de Dios, no dejen de servir, seguir, adorar, amar al Señor con todo su corazón. Ellos sabían que a pesar de que Dios no les había otorgado el privilegio de tener un hijo que ellos anhelaban, y al mismo tiempo veían como otros teniéndolos los mataban, ellos no dejaron de amar y seguir y servir al Señor. Qué hermoso es ver este ejemplo, hermano, ¿no? De fidelidad. Ambos vivían piadosamente conforme a la voluntad de Dios, consagrados a Dios. Vamos a ver eh, en los versículos 8 al 10, que es lo que también veíamos en nuestro pasaje, que Zacarías en su rol de sacerdote eh, estaba o tenía que cumplir una función. Aconteció, dice el versículo 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Aquí vamos a ver eh, algo muy interesante en lo que respecta al privilegio que Zacarías estaba recibiendo ese día. Era un privilegio que a Zacarías le haya tocado en suerte, aunque sabemos que es Dios quien controla todas las cosas, Él es el Dios de la providencia, pero le tocó a Zacarías encender el incienso. Era un día muy especial para Zacarías, no solo porque le había tocado su turno de encender el incienso, sino que esta parte del ritual era la más solemne del ritual, pero también porque esta era una oportunidad única en la vida de un sacerdote. Un comentarista, por ejemplo, dice respecto a este hecho, ¿no? Dice, es comprensible que el ser elegido por sorteo para quemar el incienso fuese considerado un privilegio único. Solamente una vez en la vida se permitía a un sacerdote recibir este honor. Después de esto, siempre se le consideraba rico y santo. Numéricamente hablando, ser escogido por suerte para encender el incienso era un privilegio del que participaban unos pocos. Ahora,
Puedes un poco ponerte ya en los zapatos de Zacarías e imaginar lo que esto significaba para él y su esposa. Por fin, algo de alegría se venía para la familia, ¿verdad? Aunque ellos estaban viviendo una vida piadosa, como les decía, siempre vienen las luchas espirituales, ¿no? Y esos pensamientos de decir, ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué al impío todo le va bien? Y yo que trato de hacer la voluntad de Dios, estoy sufriendo. Bueno, este era una especie de pequeña luz en el túnel oscuro, ¿verdad? Algo bueno, una buena noticia, algo de alegría para la familia. Vamos a tener un reconocimiento ante la sociedad, un estatus ante la sociedad. Vamos a ser considerados ricos y santos por tener este privilegio que pocos tienen, de encender el incienso en este ritual solemne al Señor. Pero hermanos, muchas veces nuestras expectativas terrenales son tan pobres. Miramos de una forma tan eh, efímera, tan pasajera y nos conformamos con eso, con el aplauso de los hombres o con el reconocimiento de los hombres, que es vanidad, que no dura para siempre. Pero el Señor tenía reservado un privilegio mayor, infinitamente mayor para Zacarías y Elizabeth ese día. Esta pareja no imaginó ni se les cruzó por la mente lo que el Señor tenía preparado para ellos. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la aparición del ángel con un anuncio de parte de Dios. Lucas 11 al 13 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Los ángeles trabajan para el Señor, trabajan para Dios y cumplen la voluntad de Dios. La Escritura nos dice que ellos sirven como mensajeros especiales enviados por Dios a favor de las ovejas del Señor, a favor de los suyos. Ahora, nuevamente, pónganse en los zapatos de Zacarías. Él está en el altar encendiendo el incienso en un momento especial en su vida sacerdotal, en su vida ministerial, de tal manera que tú puedes comprender que de todos los días que tal vez le tocó ministrar algo en el servicio al Señor, este era un día en el que él estaba probablemente más concentrado, porque era el momento más solemne en el ritual y él quería hacerlo perfecto, quería hacerlo todo bien. Y de repente sucede algo inusual en el santuario. Aparece un ángel y en esa concentración en la que estaba Zacarías, queda turbado. La escritura dice, le sobrecogió temor. Eso quiere decir un miedo extremo, se espantó. Es de esos miedos en los que tú quedas congelado del miedo. Es de esos miedos en los que tú quedas sin saber qué hacer, sin moverte, quedas como una estatua en shock. Pero saben que el ángel enviado de Dios comienza su mensaje diciendo, Zacarías, no temas. En otras palabras, el ángel está diciendo, no tengas miedo, anímate. Lo vio congelado del miedo. Y el mensaje de Dios por medio de su ángel es, no temas, no temas. Es alentador notar que el Señor repite muchas veces en las Sagradas Escrituras esta hermosa frase, estas hermosas palabras de aliento, no temas. Y saben que al decir no temas, es otra forma de decir ten fe. Ten fe, confía en mí. Normalmente el temor o el miedo nos viene cuando nos encontramos ante algo desconocido. Esa es la razón por la que todos nosotros, y quizás muchos ya lo han superado, ya lo hemos superado, pero desde pequeñitos lo primero que empieza a darnos miedo es la oscuridad.
Es la oscuridad. Es con lo primero que tienes que batallar para vencer, el miedo a la oscuridad. Y la razón es que cuando está oscuro y tú no puedes ver más allá de tu nariz, tú no sabes qué es lo que está ahí. Desconoces. En la oscuridad tú no sabes cuán lejos dar el primer paso, porque no sabes si hay algo en lo que tú puedas salir lastimado. Le tememos a la oscuridad porque tememos a lo desconocido. El Señor está diciendo, ten fe, no temas, confía en mí. Tienes que aprender a conocerme. Tienes que saber que yo no estoy buscando tu mal, confía en mí. Y esto voy a estar repitiéndolo a lo largo del sermón, pero me encantó el significado del nombre de Elizabeth, ¿no? Dios es digno de toda confianza. Y es algo que Dios va a enseñarle a sacar. Va a enseñarle a Elizabeth que Él es digno de toda confianza. No teman, confíen en mí. Entonces en los versículos 13 al 15, luego de decir no temas, el ángel continuó con su mensaje diciendo, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Tu oración ha sido oída, continúa el ángel, ¿no? En el momento en el que Zacarías estaba en el santuario, una de las funciones del que encendía el incienso era repetir una oración en intercesión a Dios por su pueblo, en el que pedía paz para el pueblo. Esa era la oración sacerdotal que Zacarías probablemente ya estaba repitiendo hasta que apareció Gabriel, el ángel. Ahora, aquí hay un pequeño debate entre los estudiosos con respecto a qué oración se está refiriendo Gabriel cuando le dice tu oración ha sido oída. Se está refiriendo a esa oración sacerdotal en la que Zacarías estaba pidiendo paz para su pueblo y de alguna manera Dios iba a responder esa petición, esa oración sacerdotal en un sentido más profundo cuando iba a hacer cumplimiento de sus promesas al enviar al Salvador prometido desde el Antiguo Testamento, en el cual habría paz por medio de la salvación de aquel que es llamado por el profeta Isaías el príncipe de paz. O se está refiriendo el ángel Gabriel cuando dice tu oración ha sido oída a esa petición que tal vez data ya de tiempos remotos en los que Zacarías aún clamaba con esperanzas por un hijo al Señor. Personalmente, yo me inclino más por la segunda opción, ¿verdad? Aunque no podemos dejar pasar que la primera opción, es decir, la oración sacerdotal, ¿no?, de Zacarías pidiendo paz para su pueblo, está completamente ligada a la segunda opción del hijo que tal vez Zacarías pedía muchos años atrás. ¿No estaba destinado acaso este hijo que Dios iba a darle a Elizabeth para que diera a luz? ¿No estaba destinado Juan el Bautista para que preparara el camino para que, citando nuevamente al profeta Isaías, para que el Dios fuerte, el príncipe de paz, viniera a salvar y encontrar lo que se había perdido? Claro que sí, claro que sí. Ese Salvador haría la paz entre Dios y aquellos que antes éramos enemigos de Dios. Este Salvador que iba a ser anunciado por este hijo de Zacarías y Elizabeth es aquel que daría paz entre Dios y los hombres. Sí, hermanos, de alguna u otra manera, como lo querramos interpretar, Dios estaba respondiendo la petición de Zacarías. En el contexto más completo, más amplio, como lo quieras ver, Dios estaba respondiendo la oración. Y le especifica el ángel,
el nombre que debían ponerle a ese hijo. Y ese nombre es Juan, que significa Dios perdona. Qué hermoso, ¿verdad? Dios perdona. Y este hombre con este nombre que significa Dios perdona, iba a anunciar que Dios venía para perdonar a todo aquel que cree en él. Por eso traería gozo y alegría, como dice también nuestro texto. Traería gozo y alegría. Y por eso sería grande delante de Dios, porque estaba destinado a ser el heraldo del rey, el vocero del rey. Jesús más adelante, por ejemplo, hablaría sobre Juan el Bautista diciendo en Mateo 11:11, entre los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Jesús hablando sobre Juan el Bautista, ¿no? Ninguno mayor que Juan el Bautista. La pregunta es, ¿y qué es lo que hacía que Juan el Bautista sea grande delante de Dios? Hermanos, si tú lees las escrituras, tenemos, hablando, ¿no?, en el contexto de los profetas, excelentísimos profetas del Señor. Moisés, uno de los más reconocidos y más venerados por los judíos, era uno de los grandes. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando habla de Juan el Bautista, lo considera uno mayor, ¿no? No se ha levantado ninguno mayor que Juan. ¿Qué es lo que hacía que Juan sea considerado grande delante de Dios? Como heraldo de rey, porque los heraldos tenían la función de ir antes de que el rey llegara a una ciudad, a anunciar y decir, el rey está viniendo, prepárense, ¿no? Alisten los caminos para que no haya hueco, para que no haya morritos en donde salte el carro del rey. Alisten todo porque el rey viene. El heraldo iba a anunciar que el rey estaba pronto a llegar. Pero el trabajo del heraldo también significaba en estar siempre en segundo plano. El heraldo no tenía que ponerse a él delante del rey. El heraldo tenía que cumplir la función de vociferar las palabras del rey y hacer que todos miren y admiren y se asombren mirando al rey. Juan el Bautista tenía que luchar con la tentación de atraer la atención sobre sí mismo. Y eso se iba a conseguir solamente teniendo un espíritu humilde. Y es algo que más adelante se cumple, porque Juan el Bautista llega a decir en algún momento, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengue. Que Él sea conocido, que Él sea anunciado y que yo esté en segundo plano. En Lucas capítulo 9, versículos 48b, mientras los discípulos discutían quién será el mayor, ¿no? ¿Quién será el mayor? El Señor Jesucristo les dice, el que es el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Es claro que nuestro Señor Jesucristo está enseñando que la naturaleza de la verdadera grandeza para Dios es la humildad. Es la humildad. Jesucristo mismo dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y nosotros tenemos que imitar a Cristo. Y Juan el Bautista tenía este mismo espíritu, esta misma actitud humilde, de estar en segundo plano y de apuntar a todos hacia Cristo. Y eso es lo que lo hacía grande. Hermanos, debemos nosotros de la misma manera tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo y estos siervos de Dios como Juan el Bautista para tratar siempre de apuntar a todos hacia Cristo. Engrandecer al Señor y nosotros ponernos como simples siervos, como simples heraldos y estar en segundo plano. Versículos 15 al 17. El ángel continúa diciendo sobre este niño y dice, no beberá vino ni sidra y será llamado y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver
los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mucho se habla de estas condiciones o estos requisitos que Juan el Bautista debía cumplir, por ejemplo, como este eh, hecho de no beber vino ni sidra, ¿verdad? Y obviamente muchos argumentan diciendo Juan el Bautista era nazareo, que es una ley dada en Números capítulo 6, una ley de consagración al Señor para un servicio especial, porque era parte de los requisitos de los nazareos, no beber ninguna bebida fermentada como vino o sidra. Pero hay algunas cosas que nos hacen o podrían hacernos dudar un poco de que se trataba específicamente de un nazareato en el caso de Juan el Bautista. Por ejemplo, que en la ley de Números capítulo 6, en la ley del nazareato, se trataba de un periodo de tiempo, mientras el voto de esa persona que se estaba consagrando al Señor duraba, esa persona en ese periodo de tiempo debía cumplir esas especificaciones, ¿no? De no beber vino, ni sidra, etcétera. Pero sin embargo, en el ministerio de Juan no nos menciona un tiempo, no nos menciona un tiempo, no hay un límite de caducación para el ministerio de Juan el Bautista. Estamos hablando acá de un ministerio permanente, podría decirse que hasta vitalicio. Otro aspecto es que debía o nunca debían cortarse el cabello, ¿no? Recuerdan la historia de Sansón. Sansón era un nazareo. Esta es la razón por la que él nunca pasó navaja sobre su cabeza, y eso era parte también de la ley de los nazareos en Números capítulo 6. Y si se dan cuenta en nuestro texto, no se menciona eso, esos requisitos para Juan el Bautista. No está. No está como en el caso del Antiguo Testamento con Sansón o Samuel, que no raparon sus cabellos, ¿no? Pero sea que Juan el Bautista haya sido nazareo o no, en todo el significado de esta palabra, lo que vemos aquí es una lección clara de consagración total al Señor. Una consagración perpetua a un servicio especial para el Señor. Eso sí es lo que nosotros podemos ver claramente en la vida y ministerio de Juan. Y es algo que nosotros debemos aprender. Que el servicio al Señor, que nuestra consagración al Señor no tiene que ser temporal. Por un tiempito y hasta ir en paz, ¿no? No, nosotros tenemos que seguir al Señor hasta que Él nos llame a su presencia. Nosotros tenemos que amar al Señor, hacer su voluntad hasta que Él nos llame a su presencia, que fue más adelante el mismo caso de Juan el Bautista. Hasta que Juan perdió la cabeza, él siguió siendo el profeta de Dios, anunciando su palabra. Hermanos, qué gran lección de consagración total y perpetua vemos en, en lo que el ángel estaba anunciando para este niño profeta. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, no con nuestro corazón a la mitad. Debemos amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo, no a medias. Nuestra consagración debe ser total. Ahora, más adelante vamos a hablar también sobre esto que menciona Lucas, de que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y vamos a hablarlo más adelante, es decir, en otro sermón, porque se menciona esto en otras porciones en el mismo capítulo. Así que ahí vamos a enfocarnos un poco más preciso en este argumento. El ministerio de Juan haría que muchos se conviertan al Señor, que muchos se arrepientan de sus pecados y que muchos miren al Salvador prometido, a Cristo, como aquel que es la única esperanza de perdón ante Dios. Y lo haría con una firmeza, con una osadía similar o comparada al profeta antiguo testamentario, que es Elías. Aquí hay que aclarar, hermanos, que cuando
En algunas porciones de las Escrituras se dice, ¿no?, que Juan es Elías. No está diciendo que Juan es literalmente Elías, como que Juan es la reencarnación de Elías. No, no. Juan es Elías en un sentido figurado, figurativamente hablando. De manera que aún Jesús más adelante va a decir esto en Mateo 11, 13 al 14, en Mateo 17, versículos 12 al 13. Jesús le llama Elías, pero es en un sentido figurado, en un sentido figurado. Lo que se puede apreciar acá es que también el mismo Dios, ese poderoso Dios que obró a través de Elías en el Antiguo Testamento, es ese mismo Dios que ahora obraría en Juan para su ministerio, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, como dice ahí la Escritura. Los últimos dos versículos del Antiguo Testamento en Malaquías, capítulo 4, terminan con la promesa del regreso de Elías antes del día del Señor. Y se está refiriendo de igual forma, ¿no?, en un sentido figurado. Alguien que fue usado poderosamente por el Señor, que fue Elías, de la misma manera será con Juan. Por eso es que hay esa comparación entre Elías y Juan. Juan es el Elías figurado en el Nuevo Testamento. Y así pasamos a nuestro encabezado número 3, la incredulidad de Zacarías y sus consecuencias. En Lucas capítulo 1, versos 18 al 20, dice, dijo Zacarías al ángel, recuerden, ¿no? Apareció el ángel, le dio el anuncio y ahora vemos la respuesta de Zacarías. Zacarías le dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte esas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. La reacción de Zacarías ante el anuncio maravilloso, asombroso que Gabriel, el ángel de Dios, le dio, es claramente una muestra de incredulidad. Zacarías se dejó llevar por las circunstancias imposibles, humanamente hablando, terrenalmente hablando, que él veía, ¿no? Por eso es que él dice, pero es que yo soy viejo, mi esposa es de edad avanzada, ¿no? Yo creo que él tenía en mente toda esa circunstancia humana como un impedimento para que ese maravilloso mensaje que el ángel le dio se cumpla. Pero esto no es una ofensa a Gabriel, es una ofensa al carácter veraz de Dios. Recuerden, esa es la respuesta que el ángel le dice, yo soy Gabriel y que vengo de delante de Dios, de la presencia de Dios. Yo trabajo, sirvo en la presencia misma de Dios. Él me ha dado este mensaje para dártelo a ti. Y ahora tú, al mostrar que no crees en lo que te estoy diciendo, no le estás creyendo a Dios. En otras palabras, estás diciendo que Dios es un mentiroso. Que Dios es un mentiroso. Voy a repetir lo que dije que iba a repetir en el sermón. Dios es digno de toda confianza. De ahí la respuesta de Gabriel, ¿no? Y bueno, tenemos nosotros que saber que esta ofensa directa al carácter veraz de Dios es un pecado del cual nosotros debemos arrepentirnos y hemos caído en él. Muchas veces leemos las promesas de Dios, leemos la palabra de Dios y Él nos habla con su espíritu, sabemos lo que debemos hacer y sin embargo actuamos como Zacarías, atentando al carácter veraz de Dios. Hermanos, Dios no miente. Dios no miente y en algún momento si nosotros con nuestra actitud de duda, de incredulidad, le hemos dicho mentiroso, debemos pedir perdón. Debemos pedir perdón y arrepentirnos de ese pecado. La pregunta en tono de petición de Zacarías es, ¿en qué conoceré esto? Dame una señal para que crea, ¿no? Dame una señal. Y bueno, la señal
le es otorgada. Gabriel le va a conceder el deseo a Zacarías. Pero esa señal es al mismo tiempo una reprensión por su incredulidad. Y le dice, quedarás mudo. Esa es la señal. Quedarás mudo. No podrás hablar. Parece una lección un poquito dura, ¿verdad? Un poquito fuerte para enseñarle a Zacarías. Pero la verdad es que Dios no miente y decirle mentiroso es terrible, ¿no? Es terrible. Estamos atentando contra lo que Él dice en su palabra que es. Dios es verdad. Dios es verdad. Pero saben que Dios también es misericordioso y bondadoso y paciente con nosotros. A pesar de nuestra pecaminosa duda, a pesar de nuestra incredulidad recurrente, Dios es paciente. Y Dios va a cumplir también sus propósitos eternos, a pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de nuestra duda. Zacarías está siendo reprendido, está siendo enseñado, moldeado por el Señor a través de esta prueba de no poder hablar, pero dice el ángel, hasta el día en que esto se haga. Se dan cuenta que por la incredulidad de Zacarías, Dios dijo, ya, entonces no te voy a usar a ti ni a tu esposo, ¿no? No, Dios continuó. Y Dios iba a cumplir su plan y les iba a dar la bendición de tener este hijo, a pesar de la incredulidad de Zacarías, hasta el día en que esto se haga. Esto es una confirmación. Dios está confirmando de que todo lo que dijo se va a cumplir, a pesar de la incredulidad. Se va a cumplir. Todo lo que te dije va a ser un hecho, pero tú vas a ir aprendiendo mientras estás callado quién soy yo y que yo soy un Dios veraz. Nosotros nunca podremos frustrar el plan de Dios, hermano. Nunca podremos encontrar a Dios en curva. Pero cuántas veces actuamos como Zacarías, ofendiendo el carácter de Dios. Tenemos mucho que pedir perdón a nuestro Señor al respecto. Yo creo que Zacarías iba a tener 9 meses, que es el tiempo de la duración del embarazo, ¿verdad? 9 meses de arrepentirse, de pedir perdón y al mismo tiempo de ir meditando y conociendo más a ese Dios, del cual, siendo sacerdote, tanto, ignoraba tanto. Y así pasamos a nuestro último encabezado. La fidelidad de Dios siempre queda intacta. Lucas 21-25 dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase del santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Recuerden, Zacarías está en el santuario, el ángel se le aparece en pleno cumplimiento de sus roles ministeriales y le da un mensaje y Zacarías duda y todo eso está sucediendo mientras las personas están esperando afuera, esperando por el sacerdote que estaba encendiendo, ofreciendo el incienso para que éste salga, ¿no? Era costumbre que el sacerdote que encendía el incienso se alejara rápidamente del santuario, tan pronto terminara de encender el incienso, para así evitar cometer un acto involuntario de profanación del santuario. Era algo rápido lo que Zacarías tenía que hacer, pero empezó a tardar. Y eso empezó a preocupar a todo el pueblo, una gran multitud que se encontraba en las afueras, ahí en los atrios, esperando al sacerdote. Normalmente el profeta, en este caso Zacarías, luego de entrar, ofrecer el incienso, orando por paz, debía salir del santuario y pronunciar estas conocidas palabras, esta conocida bendición de Números capítulo 6.
donde dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero cuando Zacarías salió, simplemente no dijo una sola palabra. Eso consternó más a todas las personas que esperaban esta bendición sacerdotal. Pero Zacarías no podía hablar. No podía decir estas hermosas palabras de bendición de la palabra de Dios. ¿Saben qué, hermanos? ¿Cómo podría, cómo podría Zacarías alentar al pueblo y orar a Dios con esta maravillosa bendición de número 6 de la palabra de Dios si es evidente a través de lo que acabamos de ver que Zacarías mismo no confiaba plenamente en la palabra de Dios? Recuerden, él estaba mudo porque no creyó a la palabra de Dios. Ahora Dios le taparía la boca y Zacarías no pronunciaría estas bendiciones, estas grandes bendiciones en este momento. Pero saben que Dios obraría en el corazón de este sacerdote incrédulo para que cuando sus labios sean abiertos nuevamente por el cumplimiento de la palabra de Dios, ahora sí puedan hablar con la convicción de un corazón moldeado por Dios. Y ensalce al Señor sinceramente y hable con firmeza su palabra, que es lo que vamos a ver también más adelante, que es lo que sucede luego de que nace Juan, que Zacarías bendice al Señor y ensalza su nombre. Y ahora sí, con un conocimiento y un corazón transformado. Finalmente, Dios cumplió su palabra. Elizabeth se embarazó en su vejez y engrandeció al Señor por su misericordia y gracia. Algo que debemos aprender acá de Elizabeth es que ella nunca creyó que estaba recibiendo algo que se merecía, que se había ganado por su piedad, por su vida consagrada al Señor, ¿verdad? Que leíamos, ¿no? Que esta pareja, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios. Ellos trataban de vivir los mandamientos del Señor, sus estatutos. Pero Elizabeth nunca se consideró merecedora de algo. Merecedora de algo. No vemos que Elizabeth dice: al fin nos diste lo que merecíamos, ¿no? Algo así como el hijo mayor en la historia del hijo pródigo, ¿no? A este tu hijo que fue y derrochó todos sus bienes con rameras, le haces una fiesta, y a mí, que yo te he servido, que nunca te he fallado, no me das ni un cabrito, ¿no? El hijo mayor se creía merecedor de algo. Hermanos, no somos merecedores. Ni Elizabeth era merecedora de este hijo que estaba recibiendo, y ella lo sabía bien. Tú y yo somos merecedores de nada de lo que recibimos de Dios. Es solo por gracia. Esta frase que Elizabeth menciona en su alabanza al Señor, que dice: se dignó. Esta frase, se dignó, se puede traducir también como me miró con favor. Me miró con favor. Me otorgó un regalo que yo no merezco. Así es como el Señor, en su misericordia y gracia, le quitó también esa humillación cultural que sufrían las mujeres en esa misma condición de infertilidad en la que se encontraba Elizabeth. Pues entendía que culturalmente, ¿no? Entendía que la infertilidad era una especie de castigo divino. Algo has hecho y por eso es que esto te está pasando. Hermanos, no siempre es así. Dios muchas veces obra de esta manera para cumplir sus propósitos, y uno de ellos, y el más importante, es dar gloria a su santo nombre. Eso es lo mismo que vemos en la historia de Job. Nosotros, hermanos, no debemos ser ligeros. Nosotros no vemos los corazones. Obviamente, la persona que está sufriendo la situación difícil, ella y el Señor saben, y ellos deben quedar a cuenta. Pero nosotros, las terceras personas, no debemos ser ligeros al juzgar y decir: es seguro está en pecado, seguro hizo esto y por eso está pagando estas consecuencias. Tengamos cuidado, ¿verdad?
Recordemos el asombroso milagro que se ejecutó en esta envejecida y anciana Sara en el libro de Génesis para que diera a luz a Isaac, el hijo prometido, el hijo de la promesa, aquel por quien descendería en la carne el Salvador prometido. Isaac nació de forma milagrosa. ¿Por qué? Porque Sara no podía tener hijos. Y no vemos en ella, igual que en Elizabeth, que haya habido una razón como para decir, Dios le estaba castigando. No, hermano. Dios obra de formas misteriosas para su gloria y honra. Ahora vamos a terminar con algunas conclusiones, hermanos. 3, para ser exacto. Número 1, debemos ver que las tardanzas de Dios, debemos considerar que las tardanzas de Dios, si es que se puede decir de esa manera, no son necesariamente negaciones. Zacarías ya hace cuánto tiempo atrás había dejado de orar probablemente por ese hijo que tanto anhelaba, porque en su lógica ya no tenía sentido. Él ya estaba viejo, su esposa ya había envejecido, aparte ya tantos años de intentar, seguro ya llegaron a la conclusión y dijeron, no, uno de los dos tenemos un problema biológico, no podemos. Y dejó de orar. Pero hermanos, las tardanzas de Dios no son necesariamente negaciones. Dios tiene su tiempo perfecto para todo. Y si Zacarías dejó de orar, es porque luego expresó la razón, ¿no? Es porque dejó de creer. Es por eso que no creyó ni siquiera al anuncio del ángel. Hermanos, nosotros no dejemos de creer. Y de esa manera no dejemos de orar. Confiemos en el tiempo de Dios, aunque parezca en algún momento para nosotros tardanza. No dejemos de perseverar. Número 2, nuestra incredulidad con respecto a las promesas de Dios son inexcusables. No son una excusa, hermanos. No tenemos excusa para no creer a las promesas de Dios, registradas en las Sagradas Escrituras. Atentamos contra su carácter veraz. Insultamos a Dios. ¿Saben quién es el padre de mentiras? Satanás. Pero cuando nosotros no creemos en lo que Dios dice en su palabra, lo estamos comparando con el enemigo. Satanás es el mentiroso, pero Dios no. Pidamos perdón si es que hemos caído en este pecado de no creer, no confiar, dudar de la palabra de Dios. Y alentémonos, al contrario, a confiar cada vez más en Él. Lo voy a repetir una vez más, porque Dios es digno de toda confianza. Y eso está estrechamente ligado también a cuánto conocemos. Recuerden que Zacarías, siendo un sacerdote, ignoraba mucho sobre el carácter. Y al final Dios tuvo que moldear su corazón para que por fin Zacarías, con un conocimiento más amplio, más completo, pueda recién engrandecer a Dios con un corazón. Conozcamos más a Dios por medio de su palabra y así creer en Él. Y por último, hermanos, las bendiciones que recibimos deben ser atribuidas al dador de estas bendiciones. Las bendiciones que recibimos deben ser atribuidas al dador de estas bendiciones, que es el Señor, nuestro Dios. No hay bendición más grande. Esto también debemos nosotros siempre considerar. Que a veces nosotros ponemos en comparación, ¿no?, las cosas terrenales que son bendición de Dios, pero en realidad no hay bendición más grande que el Padre dando a su Hijo amado, entregando a su Hijo amado para el perdón de nuestros pecados. Ese Hijo que fue muerto en la cruz, que resucitó con poder y que luego ascendió a los cielos para interceder por su pueblo, por sus ovejas, por las que dio su vida. Cristo, hermanos, es la mejor bendición de Dios. Y eso debe venir a nuestra mente siempre cuando nosotros empezamos a dudar de la bondad de Dios, porque no me ha dado esto, porque no me ha dado aquello, hermanos. Y tú ya tienes a Cristo, tienes lo mejor. Tienes lo mejor, lo más valioso. Bienaventurado aquel
que ya está sumergido en Cristo. por la fe.